Hola a todos. A petición de Candelaria iba a hacerles una explicación, a mi humilde entender, de La Casa de los Conejos, un análisis de la autora y del contexto de producción de esta obra. Laura Alcoba es una escritora argentina, pero ella se crió en Francia por una serie de cosas que van a ver a lo largo de la novela, y es una profesora universitaria que escribe y trabaja en francés, pero que tiene un muy buen manejo del idioma castellano y por lo tanto también trabaja como traductora. Escribió 5 novelas. Todas las novelas ella las escribió en francés. Y lo que nosotros leemos son traducciones al castellano que no hizo ella misma, pese a ser traductora, de esa misma obra. Su primera novela, que es aquella con la que ustedes van a trabajar, se llama La Casa de los Conejos y es del 2008. Posteriormente escribió Jardín Blanco, que es del 2010. Después, Los Pasajeros de Lana C, que es del 2012. El Azul de las Abejas, del 2013. Y la última, que se llama La Danza de la Araña, que es del 2017. Esta es Laura Alcoba. Bueno, ¿de qué trata La Casa de los Conejos? Vamos a intentar hacer una explicación del libro, pero sin spoilers. Es una novela que está ambientada en la ciudad de La Plata durante los años 70 y relata la experiencia de la autora de vivir su infancia en dictadura. Su padre estaba preso y su madre era militante de una organización política llamada Montoneros, que estaban en ese momento editando un diario clandestino, es decir, que estaba prohibida su circulación, y ese diario se llamaba Evita Montonera. Entonces, este libro nos permite acceder a cómo era la censura y la persecución política que se vivía en la Argentina. Pero paralelamente también nos permite ver cómo era la vida de una hija de militantes políticos en la época, ¿sí? Tenemos esas dos dimensiones a la vez, la dimensión política y la dimensión íntima. Esta es la casa a la que se hace alusión en el relato, que hoy es un museo, que se llama Casa Mariani Teruggi, que ustedes pueden visitar en la ciudad de La Plata. Entonces, este relato, La Casa de los Conejos, se trata de una autoficción. ¿A qué nos referimos con autoficción? A que no es ni una autobiografía, un simple relato de vida que cuenta exactamente aquello que pasó, ni es una ficción, es decir, un relato que no se corresponde con acontecimientos reales. Cuando nosotros hablamos de autoficción, nos estamos refiriendo a un libro que está escrito con los procedimientos de la ficción, es decir, está escrito como una novela, pero cuyo contenido está basado en acontecimientos reales, sobre todo en los paratextos de la novela, es decir, en la información que nosotros vamos a encontrar en la solapa del libro o en la contratapa del libro, nos van a dar pautas o pistas de que aquello que se relata es verídico. También podemos encuadrar este libro dentro de lo que se conoce como posmemorias o memorias de una generación. Este concepto se desarrolló en Europa para referirse a aquellos trabajos que escribieron los hijos de aquellos que murieron o sobrevivieron en los campos de exterminio nazis, ¿sí? Entonces, estos hijos no fueron testigos directos de esa experiencia, pero sí crecieron en un ambiente donde
al estar esa experiencia tan presente, marcó su vida profundamente. Cuando trabajamos con En la Casa de los Conejos o otras novelas de Laura Alcoba, tenemos un problema que es el problema de la lengua, que es el de estar trabajando con una traducción. Nosotros sabemos que un texto nunca es igual leerlo en su idioma original que leerlo traducido, ¿verdad? Pero este problema, en el caso de La Casa de los Conejos, tiene gran complejidad porque se trata de una traducción, pero a la vez de una restitución a la lengua de origen. Es decir, ella relata una experiencia que ocurrió en la Argentina, que tiene que ver con el castellano, con palabras en castellano, pero que ella ha olvidado. ¿Sí? Existe como un extrañamiento hacia aquello que pasó. ¿Sí? Por ejemplo, ella va a hablar de la palabra embute, que era una palabra usual dentro de la militancia para referirse a un lugar que estaba escondido y que en ese momento era súper usual y súper común y todos sabían de qué se hablaba cuando se hablaba de embute, y 40 años después parece como una palabra desaparecida, ignorada, y que hay que explicar su significado. Esas palabras Alcoba las va a usar en castellano en el texto y le va a tener que explicar a los lectores franceses de qué habla cuando habla de un embute. Y esos problemas de la traducción aparecen desde el propio título, porque este libro en francés se llama Ménage, que quiere decir calecita, que es alusión a una escena particular de la película, del libro, que transcurre en una calecita en la que ella ve a su madre. Pero también Ménage es un vocablo que hace alusión a una confusión, a una repetición periódica de las mismas imágenes. Y sin embargo, en castellano tiene un título completamente otro, como es La Casa de los Conejos, que hace alusión a que en esa casa donde se estaba editando el periódico clandestino Evita Montonera, tenían una tapadera, es decir, una excusa, que se suponía que en ese lugar en realidad lo que estaban haciendo era criar conejos. Todos esos problemas nosotros los tenemos cuando trabajamos con una traducción, pero en este caso una traducción muy peculiar, porque siendo ella argentina, teniendo perfecto manejo del idioma y trabajando además como traductora al castellano, decide no traducir su propio texto, lo cual nos parece como un gesto en sí mismo significativo, problemático o para pensar. Bueno, esta cuestión, ella entonces es hija de militantes. Cuando nosotros hablamos de hijos con mayúscula, es una agrupación de derechos humanos que aparece en el año 1995 y que reúne a hijos de militantes que deciden luchar contra la impunidad que había en ese momento, ya que Menem había indultado a los militares que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces, de alguna manera, es una organización de derechos humanos que sigue la línea de otros organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Pero a la vez es una organización juvenil, ¿no? Porque reúne a aquellos que en ese momento tenían alrededor de 18, 20 años, que va a tener sus características peculiares, porque cada filial en las diferentes ciudades del país va a tener su lógica y reglas propias y no siguen una organización vertical, es decir, no siguen las órdenes de nadie, sino que se organizan autónomamente. Y además también van a tener la peculiaridad que van a rescatar elementos como la militancia de los padres, que las otras organizaciones, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo no reivindicaban. Ellos sí se van a apropiar de esa militancia como algo positivo.
y sobre todo lo que más va a caracterizar a Hijos va a ser la utilización de la metodología del Scratch, que era, en el caso de militares que habían resultado impunes y que estaban en sus casas, dirigirse a la casa del genocida y hacerle un scratch en la puerta que tenía que ver con marcar la casa, con hacer bailes, con hacer un evento, con salir con un megáfono, con señalarle de alguna manera a los vecinos y a la sociedad que ahí vivía un genocida. Entonces, eso es Hijos con mayúscula, ¿sí? Que es la agrupación. Sin embargo, también tenemos que mirar que existen hijos con minúsculas. No todos los hijos de desaparecidos o de militantes pertenecen a esa organización ni analizan de igual manera el pasado de sus padres. De hecho, muchos de ellos son críticos hacia el accionar de los padres. Entonces, la novela de Laura Alcoba puede estar considerada como dentro de lo que se llama la literatura de los hijos, que es una nueva generación que hace alusión a esa militancia de los padres, son hijos de desaparecidos, de exiliados o víctimas en general de la violencia política, pero que no necesariamente pertenecen a la organización Hijos con mayúscula, ¿sí? Dentro de esa literatura podemos encontrar varios libros que tienen similitudes con el de Laura Alcoba, como por ejemplo la novela de Félix Brusone Los Topos, la de Ernesto Semán, Soy un bravo piloto de la Nueva China, la de Ángela Urondo Raboy, ¿Quién te crees que sos? O la de Raquel Robles, Pequeños combatientes. ¿Qué tienen en común? Son todas autoficciones, es decir, novelas escritos con los procedimientos de la ficción, pero que todas hacen alusión a acontecimientos y experiencias reales que escriben hijos de militantes, y que es una manera de acceder a la política de los 70, a la dictadura, a las desapariciones y a todo lo que ocurrió en la Argentina en los 70, pero desde otro punto de vista que no es el clásico de la historia, ¿sí? ¿Qué tienen en común entonces estos trabajos, esta literatura de los hijos? En que los hijos aparecen como detectives de sus propios padres, ¿sí? Es decir, comienzan a indagar qué es lo que ocurrió en realidad, y por ahí ellos no conocen la totalidad de la historia por la desaparición, por la muerte de los padres, pero también porque los militantes o sus familias muchas veces omiten acontecimientos de esa época por vergüenza, por negación, ¿sí? Hay distintos mecanismos que hacen que dentro de una familia, como nos pasa a todos en nuestra familia, alguna cosa no se cuente, se calle o se cuente de otra manera. Entonces los hijos aparecen como detectives intentando indagar en la propia historia de sus padres. Otra característica que tiene todas estas novelas es que, si bien están contando acontecimientos que son dramáticos, aparece el uso del humor, de la parodia y de la crítica, ¿sí? Aquello que ellos cuentan de sus padres no aparecen siempre como ídolos, como genios, como personas que tenían todas las respuestas o como mártires, sino que aparecen en una fase profundamente humana y donde también están criticados tanto como personas como padres, ¿sí? Porque en algún punto el haber sido militantes políticos hizo que fueran unos padres ausentes o descuidados, o que pusieron en riesgo la vida de sus propios hijos. Por tanto, aparece todo el tiempo una tensión entre esas dos cuestiones, ¿no? El padre como militante y el padre en cuanto a tal, en cuanto a padre.